social. Y bueno, lo que pasa es que también es que tal como se está poniendo la cosa, van a tener que sacar plazas definitivas. El problema es que si ya coge una plaza de museo, la plaza definitiva es cuando tú dices esta plaza que tengo es propiedad y por eso me quiero quedar. No puede seguir. Pero esa no te gusta. Me dice que no, pero si quiero que ponerla, porque hay que dar datos personales para poner. Pues no me dices, claro. Bueno, Taneda. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia esta tarde aquí, porque hoy sí que ha habido que echarle un poco de valor para salir de casa y acercarse hasta el Ateneo Santander. Quiero saludar también a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en nuestra página web de esta conferencia y, por supuesto, el máximo agradecimiento a Daniel Rodríguez Asensio, que está esta tarde aquí con nosotros y que es un experto en temas de economía que yo creo que nos va a ilustrar, o al menos vamos a intentar que nos ilustre, sobre la situación de la economía en España ante estos nubarrones que se anuncian por determinados organismos de referencia y que yo creo que si podemos aclararlo un poco, pues será estupendo. Yo ya sin más quiero pasarle la palabra a Gervasio Portilla para que presente a Daniel Rodríguez Asensio, puesto que este experto en economía, bueno, él es economista, es consultor además de consultor estratégico y está también trabajando en equipos de alto rendimiento en temas económicos y sobre todo yo creo que tiene una posición importante en el IFEMA de Madrid. Pero será Gervasio quien explique mejor quién es nuestro conferenciante. Antes de que termine de darle la palabra, sí recordarles dos cosas. Una, que por favor apaguen los teléfonos móviles y decirles que una vez presentado, él hablará aquí desde el estrado, nosotros bajaremos para que puedan ver la pantalla, pero al final habrá un turno de coloquio, de preguntas para que ustedes puedan participar y plantearle cualquier duda, cualquier cuestión que les parezca interesante. Muchas gracias, presidente Manuel Ángel, y un saludo, buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores, y a los que online nos están viendo. Hoy, en este foro del Ateneo dedicado a temas económicos, tenemos a uno de los economistas que, como se dice de forma vulgar, vienen pegando fuerte, con ideas innovadoras e información al día. Me estoy refiriendo, como ha presentado Manuel Ángel, a Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico. A pesar de su juventud, ya tiene un amplio currículum. Es máster en mercados financieros y licenciado en económicas con una nota media de 8,6 y 11 matrículas de honor. Ha realizado informes internacionales junto con el conocido economista Daniel Lacalle, además de proyectos de finance y captación de fondos, publicando artículos científicos en medios económicos internacionales. Hasta hace poco ha sido profesor de macroeconomía intermedia en el Departamento de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valladolid, así como es gestor también senior de proyectos estratégicos y planificación estratégica. Máster en mercados financieros internacionales con la tesis de fin de máster en el Investment Case Corporate Finance y gestión de riesgos, renta fija y derivados. Actualmente es presidente de Acción Liberal, el think tank From Freedom Is, también miembro del comité ejecutivo de la Feria IFEMA, Feria de Madrid,
y asesor actualmente de la presidenta en materia económica de la Comunidad de Madrid. Habitual en las páginas de Libre Mercado, Vox Populi, Expansión y en otros medios económicos y tertulias especializadas. Resumiendo, un economista dinámico muy al día sobre lo que ocurre en este campo de la economía en el mundo. El título de su conferencia, como ha dicho don Manuel Ángel, Reformas liberales para fortalecer la economía española en un entorno de máxima incertidumbre. Pues adelante, Daniel. Bueno, gracias Manuel Ángel y Gervasio por esta invitación tan amable a venir aquí, por estas cariñosas palabras. Gracias también a todos los que os habéis acercado al Ateneo a conocer un poco dónde estamos, a dónde vamos, por qué estamos y cómo podemos cambiar lo que hay que cambiar. Y un afectuoso saludo también a los que están online. Si para la próxima os animáis a venir físicamente, que yo creo que siempre se agradece más, ¿no? Como ya han introducido, el motivo de mi visita hoy aquí a Santander es, bueno, contaros mi visión sobre la economía española y bueno, qué teclas son las más importantes para tocar en los próximos años, bueno, para fortalecer, para volver a ser esa gran potencia, porque yo recuerdo que España ha llegado a ser la octava economía más importante del mundo. Y esto no ha sido en la época imperial, no, ha sido a principios de los 2000, tampoco hace tanto, la octava potencia mundial. Ahora, pues bueno, desafortunadamente estamos más abajo. Lo comentaba con Gervasio justo ahora, nuestra renta per cápita, la riqueza por habitante está en niveles de 2005 y bueno, yo creo que eso es muy preocupante porque indica que no es que no hayamos avanzado, o sea, no es que hayamos avanzado mucho o poco, es que no hemos avanzado nada. Cuando hay países, por ejemplo, como Irlanda, que están un 50% por encima, y en fin, es una situación preocupante, sobre todo porque parece muchas veces que no hay motor de cambio, no hay ni voluntad de cambio, ¿no? Entonces, bueno, el motivo digamos, el leitmotiv de esta exposición va a ser contextualizar a la economía española en el entorno internacional, qué está pasando ahí fuera, por qué está pasando y qué nos puede afectar. Después vamos a intentar explicar cómo estamos en este minuto. Lo decía muy bien Manuel Ángel, ¿no? Hay grandes analistas que dan unas perspectivas que no son positivas. Vamos a intentar poner también cada cosa en su sitio. Luego contaré que con la información con la que hay ahora mismo, yo creo que hay un nivel de alarmismo exagerado. No parece que vamos a volver a 2011 y bueno, no hay ningún indicador todavía que nos diga que vayamos a volver, aunque el riesgo está ahí, ¿no? Y por último, pues bueno, vamos a intentar desgranar las reformas que, en mi opinión, son las más importantes. Y que arrancamos con la situación macro. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? La estanflación es un fenómeno que no se veía desde los años 80. Estanflación es estancamiento económico. Aquí vemos en esta gráfica el porcentaje en los países que están en contracción económica como porcentaje del PIB. Aquí vemos en enero de 2022 menos de un 5% del Producto Interior Bruto mundial estaba en recesión económica. Ahora en octubre ya estamos en el 35% en una recesión. Esta gráfica aquí son las perspectivas de crecimiento económico. Aquí veis cómo se van deteriorando y cómo 2023 y 2024 no son nada positivas. Y la gráfica de abajo es la inflación, cómo se ha disparado y bueno, parece que va a volver a unos niveles razonables, pero eso ya lo veremos. ¿Por qué es importante este punto de partida, no? Porque una situación de estanflación siempre a lo largo de la historia
ha venido producida como consecuencia de una expansión desmedida de los bancos centrales. Seguro que todo el mundo habéis oído hablar que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, está comprando deuda, ¿no? Está expandiendo su balance. Como consecuencia de eso, de las bajadas de los tipos de interés, acceder a un crédito durante muchos años ha sido muy sencillo y muy barato, y por lo tanto los rendimientos exigidos a lo que hacemos con ese dinero que nos prestan, pues es mucho menores. Voy a poner un ejemplo que seguro que todo el mundo lo entiende. Si tú quieres acceder a un crédito para comprar una hipoteca, una hipoteca para comprar una casa, por ejemplo, y ese crédito te lo dan al 15%, como era a finales de los 70 o a principios de los 80, si el día de mañana tú quieres vender esa casa y sacarle rentabilidad, la casa se ha tenido que revalorizar al menos un 15%. Si no, no saca rentabilidad. Sin embargo, si el crédito está a un 1, a un 2%, como ha estado todos estos años, la rentabilidad exigida a la casa es mucho menor. Bien, pues eso ahora aplíquenlo a proyectos industriales, proyectos empresariales. De tal manera que esa menor rentabilidad exigida ha llevado a una situación en la que la productividad, que es lo que produce cada trabajador, se ha hundido en los últimos años, y de ahí el estancamiento económico. Pero además, el hecho de inyectar billones de euros en la economía europea y trillones de dólares en la economía norteamericana, lo que hace es que haya mucha cantidad de dinero disponible en el mercado ocioso, que no se está usando para nada. Y como hay mucha cantidad de dinero, se produce un fenómeno de inflación. ¿Por qué se produce la inflación? Lo van a entender también muy fácilmente. La cantidad de bienes y servicios, precisamente como consecuencia del estancamiento, no crece, y el dinero disponible es cada vez mayor. Hay un exceso de oferta de dinero y por eso los precios están subiendo. ¿Cómo se ha solucionado la estanflación tradicionalmente? Pues el mayor ejemplo se produjo en Estados Unidos, con Ronald Reagan al frente del gobierno de Estados Unidos y Paul Volcker en la Reserva Federal. Subida de tipos, reducción del tamaño del balance de la Reserva Federal y políticas fiscales contractivas, sobre todo reducción del gasto público. Con lo cual, ¿cuál es el gran problema que hay ahora en todo el mundo? Y lo estamos viendo en los medios de comunicación todos los días. Si los bancos centrales suben los tipos, provocan una recesión económica. Entonces, están entre la espada y la pared. Eligen subir tipos y provocar una recesión, o mantener tipos y agudizar la estanflación. Entonces, lo que está ocurriendo es que están eligiendo lo menos malo, subir tipos, aun sabiendo que vamos de cabeza a la recesión. Pero es que además, como la situación de esta inflación, Gervasio, que me leen en algunos medios, hay quien lo veníamos advirtiendo desde septiembre de 2020, que veníamos en la estanflación, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que la economía, sobre todo la europea, ya estaba estancada. Lo que pasa es que acudíamos a la deuda barata para crecer artificialmente vía gasto público. Con lo cual hemos estado enterrando los problemas, maquillándolos, en lugar de atacar la variable que os decía antes, que es la productividad. Como consecuencia de ese maquillaje, sobre todo durante la pandemia, que como todos sabéis, la mayor expansión de los bancos centrales fue con el COVID-19, la situación se ha disparatado. Se han generado muchas burbujas en el sector de la construcción, renta variable, renta fija, etcétera. Y este año, que esto es algo que mucha gente no lo sabe y no es consciente de las consecuencias, los mercados de renta variable y de renta fija están sufriendo el mayor ajuste de su historia. Luego lo vamos a ver, sobre todo en Estados Unidos. Nosotros aquí lo sufrimos menos porque el IBEX es un índice que lleva evolucionando de forma muy débil durante muchos años, como consecuencia de la debilidad de la economía española. Pero en Estados Unidos el ajuste ha sido el mayor en décadas, y eso supone una pérdida de riqueza adicional para el inversor, ¿no? Y luego, sobre todo esto, este riesgo económico, este riesgo financiero, está el riesgo geopolítico como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. Eso
afecta sobre todo a Europa y a no toda Europa, porque nos están diciendo que nuestro país evoluciona como evoluciona por la crisis de Ucrania, y la realidad es que, luego lo vamos a ver, ¿no? Los datos lo que dicen es que somos uno de los países que menos impacto reciben de esa crisis, con lo cual, bueno, luego veremos que hay más variables. Aquí os he puesto ¿cuál es la consecuencia de la estanflación? Insisto, estancamiento económico e inflación. Lo que estamos viendo, aquí os he puesto la gráfica de Europa, pero en Estados Unidos es lo mismo, es que todavía no hay un impacto en el empleo, digamos que la tasa de paro no se está disparando, que eso es una situación anómala, ya se debería ver un ajuste y sin embargo no se está viendo, ni en Europa, insisto, ni en Estados Unidos. Ahora bien, la renta real, es decir, lo que puedes hacer con tu dinero, sí que se está desplomando, lo veis en esta gráfica, ¿no? Estos son varios países europeos, primer trimestre de 2020, y fijaos cómo se está desplomando. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos manteniendo el empleo porque los salarios no están subiendo acorde con la inflación, pero sin embargo lo que hacíamos antes con 100 euros yendo al supermercado, estoy seguro de que cualquiera de los que estamos en esta sala somos conscientes de que ahora no lo haces, ¿no? Tú antes ibas con 20 euros al supermercado y llevabas una cesta, ahora con 20 euros compras entre poco y nada. Esto es un fenómeno que es insólito, porque generalmente la estanflación viene acompañada de un incremento en la tasa de paro, ¿no? Precisamente como consecuencia de, bueno, los costes, sobre todo en el sector industrial, se dispararon durante la pandemia. Las empresas no están trasladando todo ese coste al producto final y por eso se debería ver un ajuste en el empleo, pero no se está viendo en ningún lugar del mundo. ¿Qué está ocurriendo en los mercados financieros? Que es una variable muy importante. Lo que os decía antes, mirad, estos son bonos gubernamentales de Estados Unidos. Aquí tenéis la pérdida de valor de esos bonos en 2022, la más alta desde 1865. Y esto es el S&P 500, las 500 empresas más importantes del mundo, la evolución bursátil de esas 500 empresas, ¿no? Aquí tenéis todas las, digamos, crisis que ha habido ahora, y aquí tenemos 2022, la mayor pérdida desde 1872, que es lo que os decía antes. ¿Esto qué significa? Pues que muchos inversores, que esto no siempre tiene que ver con gente con gran capacidad crediticia, ¿no? Aquí están fondos de pensiones, pequeños ahorradores, gente que hasta la crisis de 2008 invertía en ladrillo y precisamente como consecuencia de los aprendizajes en 2008 se ha invertido en renta variable o en renta fija. Es decir, gente cuya riqueza, además de la pérdida de poder adquisitivo que hemos visto en la anterior diapositiva, la riqueza la está perdiendo, porque si tú estás invertido en acciones y las acciones se te desploman, eres más pobre. Y eso afecta especialmente a las rentas medias, ¿no? Con lo cual, esta inflación, mercados financieros con una evolución muy débil, muy débil, que es mayor, insisto, que la crisis de principios de los 2000, seguro que todo el mundo ha oído hablar de la crisis de la burbuja.com, ¿no? Pues este año, que sepáis, que ha ido peor que la burbuja.com. Esa es la situación, ¿no? ¿Cuál es la verdadera clave? La deuda pública. Lo que os decía, como consecuencia de todos estos bajos tipos de interés y de la compra de activos de deuda pública por parte de los bancos centrales de prácticamente todo el mundo, porque esto ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos y en China, aquí tenéis la evolución de la deuda pública global. Esto es a nivel global. En 2012 no era ni el 50%, no era ni el 300% del Producto Interior Bruto. Hoy estamos en el 350%, máximo histórico, y seguimos acumulando deuda pública mes a mes, año tras año. Con lo cual, la vulnerabilidad financiera es mucho mayor, porque estamos tapándolo todo con enormes cantidades de deuda pública y de endeudamiento solo por el hecho de que es barato. Yo estoy seguro que ninguno en sus casas, si pierde su trabajo y no tiene ingresos, va a acudir a un préstamo para contratar a una persona que le ayude en casa, por ejemplo,
solo porque el préstamo sea barato, porque sabe que no lo va a poder devolver. Bien, pues eso es lo que están haciendo los estados en prácticamente todo el mundo. Como consecuencia de eso, en esta gráfica tenéis los tamaños de los bancos centrales. Mirad, aquí empieza la pandemia. ¿Vale? Hasta ahora, hasta este momento, el Banco de Japón, que ya sabéis que es la economía más intervenida del mundo, pues era el que más se había expandido. El Banco de China decrecía un poquito, ¿vale? La Reserva Federal, pues bueno, ni fu ni fa, mantenía. El Banco Central Europeo, aquí está 2015, la famosa expansión cuantitativa, ¿no? Pues sí que crece. Ahora bien, la clave, llega la pandemia, llegan las medidas para atacar el COVID-19 y como veis, el tamaño de los bancos centrales como porcentaje de los PIB nacionales se dispara. Esta es la verdadera causa de la inflación. Esto que veis aquí, el hecho de, en España lo hemos visto, ¿no? Encerrarnos a todo el mundo en casa, incluso sin pensar en las consecuencias, y luego taparlo todo con deuda pública. En España hemos tenido la mayor crisis de la historia como consecuencia del COVID, y bueno, parece que no nos hemos enterado porque el gobierno de España se ha endeudado al mayor ritmo de toda la historia, y ha sido además el que más se ha endeudado de toda Europa. Con lo cual, la clave en este minuto, que digamos, todo lo demás está descontado, es la deuda pública. Y esto es muy, muy, muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Cuando nos digan, la inflación no se podía prever, mentira. Hubo quien en mayo de 2020 dijimos, cuidado, puede haber un proceso inflacionista. Hay primeros síntomas de proceso inflacionista. En septiembre de 2020 dijimos, el proceso inflacionista cada vez es más probable. En octubre, noviembre de 2020 ya empezábamos a hablar de esta inflación. Y en febrero de 2021 ya y está escrito, podéis entrar en mi página de Libre Mercado y está escrito. Febrero de 2021 decíamos, la inflación ya está aquí, con lo cual sí se podía prever. Como se puede prever que si no cambiamos de rumbo, la crisis financiera como en 2012-2013 es cuestión de tiempo. En este minuto no hay ningún indicador que nos haga pensar que esté aquí, que sea inminente, ¿no? Pero esto que os estoy enseñando, junto con la subida de tipos, sí que hace pensar que antes o después va a ocurrir, porque la gente, los agentes económicos no van a poder pagar sus deudas. Hemos visto esta semana la quiebra del tercer broker más importante de criptomonedas. A muchos, yo no invierto en criptomonedas, nos pilla lejos, pero no olvidemos que son en esos activos más volátiles y menos seguros donde comienzan las crisis de credibilidad. Con lo cual, os recuerdo que en 2008, septiembre de 2008, quiebra Lehman Brothers, pero es que en 2007 ya hubo un banco francés, BNP Paribas, que sí que nos suena todo, que ya dijo que no iba a comprar, que no iba a reembolsar los activos de los accionistas en hipotecas subprime. Eso es que luego fue lo que causó toda la crisis, ¿no? 2007, un año antes. Pero claro, hay que verlo, hay que contarlo para estar alerta. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en ese punto en el que la recesión, en mi opinión, está prácticamente garantizada. Lo ha dicho el Banco Central Europeo, lo está diciendo la Reserva Federal, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Una recesión económica, yo creo que no tenemos que tener miedo a una recesión económica, porque con los datos con los que hay hoy, esta gráfica que hay aquí es el indicador de actividad que es el más adelantado que hay y que da la OCDE. Todo lo que esté por debajo de esta línea, de esto que veis aquí, es recesión, ¿vale? Con lo cual, fijaos, estamos en una situación recesiva, pero no estamos en 2008, que es esto que veis aquí, ni estamos en 2020. Es decir, una recesión moderada. Bien, bueno, si lo tiráramos hacia atrás, estaríamos en algo parecido a 2001-2002, ¿vale? Es decir, una recesión asumible que si hacemos bien las cosas sirve para transformar y para coger impulso. Porque como sabéis, las economías son cíclicas, suben y bajan, ¿vale? Tienen que bajar para poder subir, porque es un proceso de destrucción
creativa. Tanto es así que Estados Unidos, como sabéis, ya está en un periodo de recesión técnica. Ahora ha salido de la recesión técnica en el tercer trimestre, pero ojo, por lo que venimos diciendo, porque ha gastado, se ha dedicado a su horario público a gastar en grande, ¿os acordáis los programas de infraestructuras de Biden? Bien, pues eso se ha vuelto a pagar con deuda pública, es decir, está retomando errores anteriores y sobre todo está dando alas a la inflación. Con lo cual, la inflación, lo que vemos aquí, los indicadores adelantados de inflación es que va a seguir moderadamente alta, en Estados Unidos en torno al 8%, en Europa sí que es verdad que ahí la guerra con Ucrania afecta más, sobre todo a Alemania y a Italia, por ser países más industriales y porque son más dependientes del gas ruso. La cuestión es que la recesión es prácticamente ya el escenario base para todo el mundo, una recesión moderada, y un escenario de inflación en torno al 8% también para el año que viene. La clave, lo relevante, ¿qué ocurrirá en los mercados financieros? ¿Qué va a pasar en los mercados financieros? Eso es lo que sí que hay que monitorizar día a día. Mirad, esto es una gráfica que la línea roja son el índice que os he dicho antes, los 500 valores más importantes del mundo. Y la línea azul es el tamaño de los bancos centrales agregados, del Banco Central Europeo, del Banco de Japón y de la Reserva Federal. Fijaos, cuanto más han crecido los bancos centrales en tamaño, las 500 empresas más importantes se han revalorizado. Ahora que los bancos centrales han caído un poquito su tamaño, se han hecho un poquito más pequeñitos, han subido un poquito tipos y han quitado liquidez de los mercados financieros, ¿qué ha ocurrido? Lo que os he contado, el mayor ajuste de la historia. Pero el mayor ajuste de la historia es esto poquito. Mirad la perspectiva, es esto poquito. Con lo cual, si los bancos centrales siguen luchando contra la inflación, que es lo que tienen que hacer y lo que dicen que van a hacer, esto va a seguir así. O sea, no hay ninguna duda de que la evolución va a ser así. Y el ajuste financiero va a continuar, la solvencia de los agentes económicos va a continuar y, por lo tanto, el riesgo de crisis financiera está ahí, es evidente. Y lo único, o sea, la clave ahora es encontrar el cisne negro, el detector, y ser capaces de predecir el lema, un lema que todavía no ha ocurrido. Pero si no cambiamos, sobre todo la política fiscal, es cuestión de tiempo que ocurra. Insisto, la única forma de combatir esta inflación logrando lo que se llama un soft landing, un aterrizaje suave, es lo que hizo Estados Unidos en los 80. Subir tipos, reducir el tamaño de los balances, de los bancos centrales, que es esto, y algo muy importante, reducir el déficit, reducir el gasto público, no insuflar inflación vía políticas artificiales de demanda. Y eso no lo está haciendo nadie en todo el mundo. Nadie. Con lo cual, en mi opinión, el escenario de crisis financiera en el medio plazo está casi asegurado. Lo que no sé es cuándo va a explotar, no sé si va a ser en 2023 o 2024, veremos. Y en ese escenario, los países más endeudados son los más vulnerables. De hecho, esta misma semana lo ha dicho Luis de Guindos. Se está incrementando la vulnerabilidad de la zona euro y los países más endeudados pueden tener más problemas. ¿Dónde se encuentra España en esta situación? Pues yo siento mucho, a mí me llaman, cuando escribo mis artículos y salgo en medios, me dicen que soy un agorero de derechas, ¿no? Porque no suelo dar buenas noticias. Siento mucho cuando acierto y lo siento de verdad, porque me gustaría no acertar. Pero la realidad es que España pues es el farolillo rojo de Europa. Y hay muchos indicadores que lo demuestran. Yo voy a dar aquí solo algunos de ellos. Voy a contar por qué somos muy vulnerables ante ese más que previsible crash financiero y, sobre todo, voy a contar qué tendríamos que hacer para que, en caso de que ese crash financiero se produzca, estar más preparados, que nos afecte menos. ¿Por qué? Porque no es verdad esto que hay muchos medios que parece que cuando ocurre algo ahí fuera y nosotros somos los que peor evolucionamos, parece que somos una especie de país que estamos condenados a evolucionar mal porque sí, ¿no? Porque los españoles somos vagos, nos gustan las subvenciones y nos gusta vivir en el bar, ¿no? La realidad
es muy distinta. La realidad es que en la burbuja.com, a principios de los 2000, que como sabéis, pues España estaba recién incorporada en la Unión Europea, hizo unos ajustes muy severos entre 1996 y 2000, precisamente para incorporarse a la Unión Europea, hizo ajustes en su gasto público, hizo ajustes en su sector público, liberalizó sectores claves y un larguísimo etcétera. ¿Quién se acuerda de la crisis de los 2000? Nadie. Nadie la sufrió. España no solo fue un país indemne a esa crisis, sino que creó el 80, el 90% del empleo en toda Europa en esa crisis. Y ahí fue donde nos convertimos en la 8ª potencia mundial. Mientras todo el mundo ahí fuera era víctima de sus errores, de unos errores muy parecidos a los que os estoy contando hoy, nosotros hicimos los deberes y fuimos líderes y sacamos a Europa de la recesión. Con lo cual, no es verdad eso, que estemos predestinados a estar en el farolillo rojo, ¿no? Pero tenemos que hacer las cosas bien. Y ser capaz de contar esto, yo creo que es absolutamente fundamental para garantizar eso. Un país pues que no de las cifras que desafortunadamente os estoy dando yo hoy. Nuestro país tiene la peor evolución económica de la eurozona. Mirad, aquí este es cuando el nivel de Producto Interior Bruto en el último trimestre de 2019. Sabéis, en febrero o marzo de 2020 estalla el COVID y nos encierran en casa durante 3 meses. Bien, pues aquí vemos la evolución de España, que es este país rojo. El resto son, pues bueno, otros países europeos. Está Portugal, Polonia, Italia, Francia, Alemania, ¿vale? Pero lo importante, nosotros sufrimos una de las mayores caídas de toda la eurozona y estamos experimentando la recuperación más débil de toda la eurozona. Somos, junto con Argentina, el único país de la OCDE que no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis. En este gráfico falta un país. Irlanda. Irlanda ha hecho así, apenas cayó y está aquí en el 26% más. Irlanda es un 26% más rico que antes de la pandemia del COVID-19. Y en Irlanda también hubo COVID, en Irlanda también ha habido guerra, Putin. Es decir, es un país muy parecido al nuestro, ¿no? Pero es que además nosotros tenemos la mayor tasa de paro de toda la zona euro. Tenemos la mayor inflación acumulada desde 2020, no quería atiborraros a gráficos, pero todo esto es demostrable con números, y además somos una de las economías que más se ha endeudado a raíz del COVID-19. Es decir, todo esto que vemos aquí se produce en un entorno en el que nos estamos endeudando, en el que estamos hipotecando, que eso, bueno, es un lenguaje muy politiqués, pero que se entiende muy bien, a las generaciones futuras, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo 3 hijos, estoy muy orgulloso de ellos. Mis 3 hijos han nacido, ya no nacen con un pan debajo del brazo, nacen con una deuda de 30.000 euros cada uno. 30.000 euros. Si ustedes tienen hijos o nietos, pues que sepan que 30.000 euros de deuda que tienen, solo por nacer, sin haber hecho nada. Y esa deuda no la han elegido ni ustedes, ni sus padres, ni nadie. La han elegido los señores que están en el gobierno por ellos. Y lo van a pagar. Lo van a pagar, no tengáis ninguna duda. Y además, esta situación, que es objetiva, yo creo que no es cuestionable, se produce en un país que es el que más ha incrementado la presión fiscal. La presión fiscal son los ingresos públicos en relación con el Producto Interior Bruto. Aquí lo tenéis, ¿vale? España está aquí abajo y de 2019, ¡pum!, es donde más se ha incrementado la presión fiscal. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, los ingresos públicos se están disparando, no como consecuencia de una mayor actividad económica, como hemos visto antes, sino como consecuencia de la inflación. Como somos uno de los países donde más está impactando la inflación, si tú antes ibas a por una caja de leche que valía 1 euro, del cual el 10% se iba a Hacienda, bien, pues ahora si la caja de leche vale 2 euros, en vez de 10 céntimos, Hacienda se lleva 20 céntimos. Y eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Pero además somos uno de los pocos países europeos donde, con la enorme crisis sanitaria y la enorme crisis económica como consecuencia de las malas decisiones tomadas durante la crisis sanitaria, se han subido impuestos.
se ha subido la cotización social a los autónomos, se han puesto impuestos a los plásticos de un solo uso, se ha subido el IRPF, en fin, se han subido más de 50 impuestos en nuestro país. Y eso es algo que no ha ocurrido en prácticamente ningún país europeo. Cuando la inflación comenzaba a repuntar en España y en Europa todavía no daban señales, me preguntaban, ¿cómo puede ser esto? Si Putin está atacando igual, ¿no? Y yo decía, y lo sigo defendiendo, que era por los impuestos. En España la inflación se ha disparado por la asfixia fiscal a la que hemos sido sometidos. Que eso sí que aquí tenéis la gráfica, no tiene comparación en ningún país europeo. Tanto es así que ahora que, como sabéis, que la inflación está ligeramente por debajo de la media de la zona euro, ¡oh, sorpresa! Esta situación se produce cuando se ha bajado el IVA del gas y el IVA de la luz. Como sabéis, hace un par de meses se bajó estos dos IVAs. Qué casualidad, ¿no? En fin, la asfixia fiscal nos lleva muchos años deteriorando nuestra evolución económica y ahora ha sido absolutamente determinante. Algunos datos para los que dicen que en España se pagan pocos impuestos y hay que pagar más impuestos. Por cada 100 euros que un empresario paga por un asalariado, por el coste del trabajador, 100 euros, 40 se van a Hacienda. 40. La media de la OCDE son 35. Y en países como Reino Unido en Estados Unidos es un 28, no sé si un 28 o un 29,5%. Es decir, los impuestos al trabajo son mucho más altos en España. ¿Qué hay del impuesto de sociedades? Bien, las empresas españolas soportan una presión fiscal que es un 28% superior a la media europea. Impuestos al ahorro, sucesiones y donaciones, patrimonio, etc. No existen en Europa, no existen. Porque, oiga, si tú tienes un dinero y has comprado una casa, lo que quieras, y has pagado tus impuestos, no tienes por qué seguir pagando ni por mantenerlo, ni por cederlo a tu hijo, a tu sobrino, a tu amigo, a quien te dé la gana. No existen en Europa, son contraproducentes. Bien, pues en España existen, y digo más, en algunas regiones y para algunos casos en rentas altas son del 100%, es decir, son confiscatorios. Con lo cual, en España se pagan muchos impuestos. ¿Y por qué esta línea está por debajo de la media de la Unión Europea? Por lo que he dicho antes, por la mayor tasa de paro de toda la zona euro, porque nuestras empresas son mucho más pequeñas que las de la zona euro, porque en España hay una economía sumergida que es mucho mayor que en la zona euro, y porque nuestra renta per cápita, insisto, está en niveles de 2005, no está creciendo. Con lo cual, por mucho que grabes a cada vez menos gente trabajando y con menos renta, no vas a obtener recaudación. La clave del modelo es que haya mucha gente pagando pocos impuestos. Esa es la clave. Eso es lo que consiguió España a principios de los 2000 y así dimos la vuelta a la tortilla. Por subir los impuestos no vas a recaudar más. Y bueno, esta gráfica aquí no se ve bien, pero es lo que os decía antes. Mira, aquí tenéis, España es el tercer país que más se ha endeudado durante la pandemia. Es decir, la peor evolución económica. Asfixiados a impuestos y aún así somos los que más nos estamos endeudando. Es decir, estamos pagando impuestos presentes y vamos a pagar impuestos futuros. No hace falta deciros que no parece que la gestión haya sido la mejor. ¿Qué nos espera en 2023? En mi opinión, esto no es lo que piensan las casas de analistas. Hoy mismo Goldman Sachs ha dicho que la economía española va a crecer un 0,6% en 2023. Va a estar estancada. 0,6% es estancamiento. Yo creo que ese análisis, como el de la AIREF, como el del Banco de España, como el de otros muchos analistas, sigue siendo optimista. Como sabéis, todos estos analistas se fundamentan en modelos econométricos y van revisando sus estimaciones y casualmente son a la baja. Las previsiones siempre son a la baja. Lo que yo creo que va a ocurrir en 2023 es una recesión moderada, ligeramente por debajo del 1%, lo cual, insisto, no es malo ni debería asustarnos porque no es alarmante, es algo que de hecho necesitamos para ese proceso de destrucción creativa.
y una inflación del 7,5% del 8%, que eso ya sí que, bueno, pues es más preocupante porque la pérdida de poder adquisitivo se arrastra, ¿no? ¿Y en qué me baso? El indicador de la OCDE que os he enseñado antes lleva en recesión desde hace 8 meses. Hay otra consultora que se llama IHS Markit que también indica recesión desde hace 2 meses. Hay indicadores de actividad. El consumo de luz está en mínimos históricos. El consumo de combustible también. La matriculación de vehículos están muy lejos de recuperar los niveles de 2019. Es decir, hay indicadores de coyuntura que son ciertamente preocupantes. Y el mercado de trabajo, que como veíamos en Europa ni en Estados Unidos está sufriendo, en España tampoco está sufriendo, pero no es verdad que esté evolucionando bien. Yo estoy muy preocupado concretamente con este tema porque está habiendo un esfuerzo muy importante por maquillar la situación real del mercado de trabajo en lugar de afrontar los problemas reales. No voy a entrar en política ni en la reforma laboral. Lo que sí que voy a explicar es mi experiencia en la Comunidad de Madrid. Mirad, si tú miras los datos de la afiliación a la Seguridad Social y del paro registrado, que esos son datos registrales, no se puede manipular, no se puede hacer nada. Si tú estás trabajando, eres un palito en la Seguridad Social. Y si estás percibiendo una prestación por desempleo, eres un palito en las oficinas del SEPE. Ya es un registro. La evolución en la Comunidad de Madrid es razonablemente buena. No son sus mejores años, pero es razonablemente buena. Y sin embargo, la EPA muestra una destrucción de empleo sin precedentes en el tercer trimestre. Eso no significa que estén manipulando la EPA. No. Lo que significa es que, por ejemplo, todos estos fijos discontinuos que están dados de alta en la Seguridad Social, cuando llega el INE y le pregunta ¿ha trabajado usted en la última semana? No. Para el INE no es un ocupado, es un parado. Y sin embargo, está dado de alta en la Seguridad Social y no en el SEPE. A eso me refiero, a ese tipo de maquillaje y de, bueno, que cada vez es más difícil saber dónde estamos en el mercado laboral. Y eso es catastrófico porque no puedes tomar buenas decisiones. Y lo más importante, yo creo que es donde estamos aquí, esta es la clave de la economía española en este minuto. Tenemos una deuda pública que está en torno al 120% del Producto Interior Bruto. Los indicadores de estabilidad europeos nos obligan a estar en el 60%. Cuando entramos en la crisis de 2008 estábamos en el 60%. Es decir, estamos duplicando el endeudamiento de entonces. Imaginaos la vulnerabilidad que es eso, ¿no? Pero es que además nuestro déficit público estructural, es decir, que da igual lo que pase, tanto si va bien como si va mal, es del 4%. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si el año que viene se produce la debacle absoluta, como mínimo vamos a tener un déficit del 4%. De ahí hacia adelante. Con lo cual, bueno, pues va a ser muy difícil pagar esto. Esto en un contexto en el que ya estamos pagando un 2,6% por la deuda pública, que son niveles no vistos desde 2013, y en el que el Banco Central Europeo ha comprado la totalidad de nuestra deuda pública durante 2020 y 2021, como sabéis, eso va a dejar de producirse, pues me preocupa. Quiero acabar esta intervención con dos reflexiones. Uno, el famoso neoliberalismo que nos invade, que seguro que lo habéis visto en medios de comunicación, porque hay quien dice que todo esto que yo acabo de contar es por que el mercado no funciona y las medidas neoliberales son un desastre. Bien, vamos a ver el neoliberalismo que nos invade. El liberalismo, la libertad, se basa en 10 principios. El individuo como eje de todo, la igualdad ante la ley, la libertad personal, el respeto a la propiedad privada, la autoridad contractual, es decir, no hay nada más importante que un contrato, la responsabilidad, que siempre tiene que ir aparejada a la libertad de asociación, el libre mercado, un gobierno limitado. El gobierno actual es el tamaño del Estado en este minuto es del 52% del Producto Interior Bruto, cifra no vista en la historia. En los 2000, cuando os decía que éramos octava potencia mundial, el Estado era el 38% del Producto Interior Bruto. Hoy, insisto, es el 52%. Que alguien me diga si vive mejor que en 2002. O si en 2002 la gente iba a un hospital y no la atendían. O yo en 2002 estaba en un centro educativo público y tuve una educación de primera. Y luego una apuesta por la globalización. Esto es lo que os decía, la evolución del tamaño del Estado en España, pero claro, que no solo en España, es en Estados Unidos, ¿vale?
Insisto, 52% dato del año pasado. Fijaros cómo ha crecido. He puesto España, Estados Unidos, podría haber puesto prácticamente cualquier país del mundo. Esto es lo más alejado del liberalismo que hay, vamos, es el antiliberalismo. Esto es marxismo puro y duro y además pagado con política monetaria. El tamaño de los bancos centrales, esta gráfica la he puesto antes, ¿no? Esto es lo más antiliberal, porque tú tienes que ser responsable de tus actos. No puede ser que porque tengas deuda barata actúes de forma irresponsable constantemente. Yo recuerdo a todo el mundo que los procesos de expansión cuantitativa se sacaron en 2008 en Estados Unidos y en 2015 en Europa para ayudar a los estados a hacer esas reformas estructurales que necesitaban para afrontar la crisis. No ha ocurrido, ¿no? Esta gráfica es justo lo que os decía antes. Esto es el 40% del coste de empresa por un asalariado se va a Hacienda. La media de la OCDE es un 35%. Y además, si siguiéramos esta gráfica, en 2021 y 2022 aquí está creciendo ligeramente y en la OCDE está cayendo. El neoliberalismo que nos invade. Además, España no solo es un infierno fiscal, también es un infierno burocrático. Se emiten 1 millón de páginas de leyes cada año. Sé que algún empresario seguro que sabe de lo que estoy hablando. Es imposible cumplir la normativa sin incurrir en costes de asesores, gente especializada y un larguísimo, etc. Y además, por si esto fuera poco, el porcentaje de normativa que se está aprobando por Real Decreto, que como sabéis no tiene prácticamente nada de democrático, se está disparando pues 70, 60, 72%. Y vamos, ya si ponemos 2021-2022 con el COVID, ni te cuento lo que hay aquí. Con lo cual, por favor, que alguien me diga qué tiene de liberal todo esto. Si ahora, en 2020, un empresario que tuvo que acudir a un ERTE no pudo casi despedir a sus trabajadores. Ese es el libre mercado. Si estamos hablando en este país de que a lo mejor hay que establecer controles de precios, de que alguien me diga qué tiene esto del neoliberalismo, porque lo que pretendo demostrar, es verdad que a lo mejor, bueno, de forma muy superficial, pero quiero que lo entendáis todos, es que lo que nos está ocurriendo, esta concatenación de crisis, esta incapacidad para recuperar la riqueza, para prosperar, para crecer, es consecuencia precisamente de un intervencionismo salvaje y de un Estado que se está inmiscuyendo en la vida de todos hasta la médula. Eso es lo que quiero demostrar con todo esto, y con esto ya acabo, voy a dar lo que yo creo que son las reformas más importantes, pero no las únicas, para que España vuelva a recuperar esa senda de crecimiento y esa senda de prosperidad. La primera, lo más importante de todo esto está en la mente de cada uno, ¿no? En pasar de ese estado paternalista, esa capacidad que se está inmiscuyendo en todas las capas de la sociedad, a decir, no, el Estado me tiene que proteger, el Estado vela por mí. El sí se puede, famoso. El pasar de un sí se puede al tú puedes. Tú tienes las riendas de tu vida, arriesga, y es lícito obtener rentabilidades por tu riesgo. Es lo que hace un empresario. Un empresario coge su patrimonio, el de sus hijos, lo arriesga y si hace las cosas bien, generalmente obtiene un rendimiento. Es lícito y ese rendimiento es tuyo. Y es fantástico que haya cada vez gente más rica y también más ricos. Es absolutamente fantástico. No hay nada que criticar ahí. Lo que hay que asegurar es la función del Estado es la igualdad de oportunidades, el árbitro en conflicto y una ley que, pues eso, que sea igual para todos. Esas son las funciones del Estado. El Estado no va a sacar a nadie de pobre ni tiene que salvarte de nada. Con lo cual, desde mi humilde punto de vista, lo más importante que tiene que hacer España en este momento es una reforma fiscal, de arriba abajo. Lo ha dicho hace muy poco incluso Felipe González. El sistema fiscal español está obsoleto. Yo he dado solo algunas cifras, pero da igual, lo mismo está obsoleto. Cuando dice Europa, no está correctamente grabado la fiscalidad medioambiental, es verdad. Es verdad que en España no está correctamente grabado. Lo que no puede ser es que pongamos un impuesto, me lo voy a inventar, un impuesto más a los vehículos de combustión cuando ya estamos pagando matriculación, la tasa que nos quieren poner en las autopistas y 50 cosas más. No, hay que poner
una tasa medioambiental para desincentivar los vehículos más contaminantes, claro que sí, pero para eso eliminar otras cosas. Y si quieres poner si pensamos que es eficiente poner una tasa a las autopistas, que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con eso, decir, oiga, quien use una vía pública, que la pague. Vale, muy bien, pero hay que eliminar impuesto a matriculación, transmisiones mecánicas, no me acuerdo ahora cómo se llama, y reducir el impuesto a los seguros. A mí me parece muy bien que exista una tasa a las autopistas, siempre que esa tasa luego se dedique a las autopistas y se reduzca la tributación del vehículo. Este es un ejemplo de otros tantos, ¿no? Pero la tributación laboral, la tributación del ahorro, ya he dicho que es absolutamente confiscatoria en este país. La tributación empresarial desincentiva la actividad económica. Yo soy autónomo y durante muchos años no llegaba a ganar ni 1.000 euros y pagaba 300 solo de seguridad social. Y estando pluriempleado, que era autónomo y estaba por cuenta ajena. 300 euros. Uno de cada 3 euros se me iba solo en seguridad social. Eso es confiscatorio. En fin, creo que también se necesita una reforma profunda del mercado laboral. Y aquí sí que tengo que echar un capote a la última... lo que ha habido ahora es una no reforma, porque no se ha hecho nada. Digo, a la de 2012 se flexibilizó el mercado laboral. No pasa nada porque haya salarios más bajos. Lo importante es que haya igualdad de oportunidades y capacidad de crecimiento. No pasa nada porque existan mini-jobs como en Alemania o porque a lo mejor no exista un salario mínimo o sea mucho más bajo como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Lo importante es que el joven que quiere empezar a trabajar pueda empezar a trabajar y luego vaya escalando y no generar esa barrera. Sino la gente más vulnerable, los jóvenes, las mujeres, muchas veces que la maternidad es la mayor barrera al mercado laboral, ¿no? O a lo mejor una persona mayor que se ha quedado en el paro y luego le cuesta volver. Bien, pues la flexibilidad en el mercado laboral es que es positiva y es necesaria. Los mercados que mejor funcionan son flexibles. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de que los intervencionistas ponen de ejemplo a los nórdicos, a los países nórdicos. Bien, los países nórdicos tienen la mayor flexibilidad en el mercado laboral de todo el mundo. Muchos de ellos no tienen salario mínimo. Cuando digo flexibilidad, es un modelo en el que el trabajador y el empresario negocian las condiciones. No hay prácticamente negociación por convenio. En fin, haces lo que quieres y lo que puedes hacer en tu contexto, ¿no? Y, en fin, es absolutamente fundamental. El sector público. Sector público en este minuto es lo menos eficiente que hay en este país. Mira, hay un informe del Instituto de Estudios Económicos, que es un think tank de la COE, que afirma que hay 60.000 millones de euros, es decir, más del 5% de nuestro Producto Interior Bruto, que podemos ahorrar en la prestación de servicios públicos sin que el servicio público pierda calidad. Eso es eficientar, ¿no? Hacer lo mismo con menos dinero. Bien, 60.000 millones de euros. Pero es que la AIREF, cuando el ministro Escrivá era presidente de la AIREF, lanzó un informe en el que dijo que en España había 14.000 millones de euros en subvenciones que no tenían ningún tipo de seguimiento. Es decir, dinero que sale de las arcas públicas y que nadie sabe a dónde va. 14.000 millones de euros todos los años. No se trata de echar funcionarios a la calle, no se trata de decir que los funcionarios son mejores o peores señalados. No, se trata de hacer más eficiente, de ganar en flexibilidad y de hacer las cosas mejor. Y tampoco se trata de que la gente no pueda entrar a su centro sanitario o a su centro educativo, de hacer las cosas mejor. El sistema de pensiones, bueno, no creo que os sorprenda, ¿no? La seguridad social está quebrada, recibe decenas de miles de millones de euros todos los años de los impuestos, de todo, y las pensiones ya son el 40% del presupuesto público este año, por lo cual o reformamos el sistema de pensiones o nos lo van a reformar, como ya ocurrió, os recuerdo, en Grecia. Y reformar el sistema de pensiones no tiene por qué suponer que los pensionistas actuales pierdan capacidad adquisitiva, ni que quienes estén al borde de cobrar esa pensión tengan que trabajar más. No, una propuesta de reforma puede ser
por ejemplo, evolucionar hacia un modelo como el sueco. Sí, vuelvo a los países nórdicos, porque a los intervencionistas se les llena la boca con los países nórdicos. En Suecia, el sistema de pensiones es de capitalización. Es decir, yo todo lo que voy echando a la hucha de mi pensión mientras estoy trabajando lo meto en una hucha. Esa hucha es gestionada por fondos de inversión públicos, pero que están gestionados de forma privada, es decir, que lo gestionan empresas privadas, y cuando yo llego a mi jubilación, en función de lo que he ahorrado y de los rendimientos que ha generado, esto recibo. Eso no tiene nada que ver, como sabéis, con lo que ahora, que en España, yo que soy trabajador estoy pagando las jubilaciones de los actuales, es un sistema de reparto. Y dices, muy bien, y si a ti te ha ido mal durante toda tu vida laboral y no tienes una pensión digna, cuando te jubilas, ¿qué ocurre en Suecia? Ahí es donde entra el presupuesto de Suecia, ahí es donde entra el Estado de Suecia. El Estado te garantiza una pensión mínima, pero digamos que los trabajadores actuales solo pagan las pensiones de quienes durante su vida laboral no han generado dinero suficiente para tener unas condiciones de vida digna cuando se jubilan. Bien, eso es un cambio en el sistema de pensiones. Eso es un cambio, no que si hay que trabajar 5 años más, o si los pensionistas tienen que cobrar más o menos, o si hay que subir la pensión un 8,5, un 3 o un 5. Ese no es el debate. Sí, yo estoy hablando de una reforma estructural. Sector energético, bueno, ¿qué os voy a contar con lo que estamos viendo ahora? Yo creo que aquí hay mucha ideología y muy poca gestión, pero desde hace muchos años, y esto afecta a todos los gobiernos. Mira, España en 2012 renunció al fracking. Fracking, como sabéis, es una tecnología para extraer petróleo y gas natural de una forma muy eficiente. Y aquí dijimos que no, por razones en las que no voy a entrar. Bien, pues ahora, como consecuencia de la situación en Ucrania y de la tensión en nuestras relaciones con Argelia, estamos comprando petróleo y gas a Estados Unidos, que se ha hecho una potencia mundial en energética gracias al fracking. Y si lo estamos comprando a precio de oro. Yo creo que es cuanto menos para replantearse. Al igual que hay que replantearse las centrales nucleares. ¿Esto quiere decir que las energías renovables no valen? No, ni mucho menos. Hay que apostar por energías renovables y además España puede y debe ser una potencia en energías renovables. Pero tenemos que ser muy conscientes de sus limitaciones. No siempre sale el sol en España y no siempre sopla el viento. Y las únicas energías renovables eficientes son la hidráulica, la solar y la eólica. Cuando se dispara el precio mayorista, si os fijáis, en este país es en verano, que no sopla el viento, y ahora se va a empezar a disparar que no hay sol. Lo vamos a volver a ver ahora en invierno, otra vez en los medios de comunicación, se dispara el precio de la luz. Bien, porque no hay sol. Por lo cual, tener tecnologías que sean eficientes de backup, como es la nuclear, a mí me parece absolutamente imprescindible. En Francia se está haciendo, en Alemania se está haciendo, ya sabéis que la Unión Europea ha declarado la energía nuclear como energía verde, porque es verdad que no es sucia y no tiene tantos efectos no deseados como se pensaba. Y bueno, yo soy de los que cree que pensar que otro nos va a hacer siempre el trabajo sucio, pues no, a largo plazo no es positivo. Lo estamos viendo, hemos pensado que iba a ser Rusia, que nos iba a dar el gas barato toda la vida, y quien iba a pagar todas las consecuencias de extraer gas. Bueno, pues aquí está. Y la mejora de la competitividad, y con esto ya acabo, tiene que ver precisamente con todo esto que os estoy diciendo, mejores perfiles profesionales, la ley educativa, pues reformas para que nuestras empresas sean más grandes. Tenemos que entender que con el 99,5% de las empresas españolas son pymes o micropymes, y estamos compitiendo con países, con Alemania, donde ese porcentaje es el 75%, lo cual es muy difícil competir así. Somos mucho más vulnerables ante cualquier crisis, tenemos menos capacidad de salir a los mercados exteriores, y eso hay que cambiar. Hay una normativa, ¿no?, que es ampliamente conocida por todos. Cuando pasas el umbral de los 50 empleados, tienes que ya empezar a constituir el comité de sindicatos, y digamos, empiezan a aparecer la protección de los trabajadores. Pues hay que replantear si eso sigue teniendo sentido o no. Y ahora mismo lo que se está haciendo es justo todo lo contrario: regulaciones en materia ecológica, regulaciones
en materia social. En fin, a esto de decir que tiene que haber los mismos hombres y mujeres, por ejemplo, en un consejo de dirección, no sé si añade algo a nuestra competitividad, justo lo contrario, y bueno, pues toda una serie, digamos, de ataques al empresario y al generador de empleo y riqueza que, en mi opinión, son peligrosos. Me pasa un poquito de la hora, os pido disculpas a Manuel Ángel y a Gervasio. Con esto acabo y estoy a vuestra entera disposición. Pues muchísimas gracias a Daniel Rodríguez, porque yo creo que la conferencia ha sido muy interesante. Y ahora llega su turno. Quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, que lo indique y le pasaremos el micrófono. Vamos a ver. En el periódico El Mundo, hace 3 años, hubo un artículo de un economista que dijo que las mujeres tenían derechos jurídicos, pero no económicos. Eso por una parte. Por otra parte, están confundiendo muchos economistas la necesidad con la demanda. Y ya han sacado de la manga lo de pagar el talento, que es pagar sueldazos a los ejecutivos y a los directivos y unos pequeños sueldos a los empleados. Y esto lo que reduce es el consumo, porque los que ganan un sueldazo no pueden comer 8 veces al día ni comprarse todos los días una camisa, con lo cual una parte importante, la mitad, pasa a reserva. O sea que esto es un disparate sacarse. En cambio, eso sí, la mujer no, según ellos, no tiene talento, porque no tiene derechos económicos, pero en cambio sí los ejecutivos y no los trabajadores. Estas 3 cosas, ¿qué dice usted de ello? ¿Esto es liberalismo o libertarismo? Pues mira, el hecho de que una mujer tenga que estar o no en un consejo de dirección, yo creo que es todo lo contrario del liberalismo. Una mujer tiene que estar en un consejo de dirección si es válida para ello, si es la más cualificada para ello, y si se lo ha ganado, y que hay mujeres valiosísimas en el mercado de trabajo, y en todos los sitios allá donde mires hay mujeres valiosísimas y que dan 1000 vueltas a 1000 hombres. Lo que no es ni mucho menos liberal es que por el hecho de ser mujer, el hombre en este caso esté discriminado y la mujer esté en un consejo de dirección solo por eso, por ser mujer. Y sobre los sueldos, ese es un debate muy interesante, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que los ejecutivos ganen muchísimo dinero, siempre que la empresa sea privada y siempre que sus accionistas estén dispuestos a pagarles eso. Donde creo que está el debate de verdad tampoco es en la diferencia entre el sueldo de los ejecutivos y los que están abajo del todo. Te voy a decir por qué. Porque el hecho de que una persona acepte un sueldo bajo, con una diferencia muy grande con respecto a su jefe, yo creo que no tiene por qué ser necesariamente malo. Por ejemplo, si un padre de familia quiere trabajar media jornada o quiere hacer un trabajo de muy poca cualificación porque elige libremente estar con sus hijos, no sé por qué a ese señor hay que pagarle más. Porque si tú obligas que las grandes empresas, cualquier empresa, pague más, digamos, a los tratos más bajos, lo que estás haciendo es generar una barrera de entrada al mercado laboral. Si hay alguien que pretende entrar al mercado laboral y no está lo suficientemente cualificado para recibir esa remuneración, se queda fuera del mercado laboral. Y nunca va a entrar en el mercado laboral. Yo creo que los modelos nórdicos que os decía, precisamente, mira Alemania en los mini-jobs. ¿Para qué usan los alemanes los mini-jobs? Pues eso, para cogerte un trabajo de un ratito, o si eres joven y compaginas con tus estudios, vas cogiendo experiencia. Yo voy a contar mi propia experiencia y esto es lo que yo he hecho con mi vida. Yo empecé a trabajar muy joven, con 16 años. Cobraba 6 euros la hora por montar y desmontar escenarios en la Plaza Mayor de Valladolid. 6 euros la hora. Mientras mis amigos estaban de fiestas patronales en septiembre, yo estaba por la noche montando y desmontando escenarios en Valladolid, porque me quería comprar una batería y porque quería hacer mis cositas. Probablemente
Ahora mismo yo no pudiera hacer eso. Porque hay muchas barreras de entrada al mercado laboral. ¿Cuál es lo realmente importante? Lo mollar, lo relevante. Que la persona que quiera progresar pueda progresar. Quien quiera mejorar su salario puede hacerlo, pero en base a lo que tú vales, a lo que tú aportas. Y por eso este país tiene un grave problema. Y se llama 13% de tasa de paro. Porque un país con un 13% de tasa de paro y con una tasa de paro juvenil casi del 50%, no, estoy exagerando, 34, 35%, eso significa que una persona joven o poco cualificada que esté en un puesto de trabajo poco remunerado no tiene opciones de cambiarse. Ese es el problema de verdad, el no poder mejorar, el no poder tirar para arriba y ser ese ejecutivo que cobra millones de euros o de dólares. Ese es el problema, no la diferencia. No sé si lo estoy transmitiendo. Ese es el grave problema. Por eso, en Alemania la tasa de paro es del 3%, perdón, del 5%, y en Estados Unidos del 3%. Esa es la clave. Que sea un mercado dinámico en el que tú llegues a donde quieras llegar con tu trabajo, con tu esfuerzo y con tu aportación de valor. No con el de un sindicato o un político de turno que diga lo que te tienen que pagar. Entonces te dejan fuera. No sé si me he explicado. Eso es lo que yo opino. Esa es la verdadera libertad que yo digo. Gracias. Enhorabuena por la conferencia. Gracias, señor Rodríguez. Tengo dos preguntas rápidas. La primera es, ¿no opina usted que el déficit público cada año y la deuda pública, etcétera, están jugando un papel menor en lo que es el debate político español? Es decir, probablemente requiera soluciones de mucho coraje, de mucho patriotismo y otras cosas que no mucha gente tiene, y el miedo a que le acusen a unos de algo o de otras cosas. Mi segunda pregunta era sobre el milagro económico irlandés que menciona usted un par de veces o tres, que realmente es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la quiebra prácticamente de los 3 bancos irlandeses, etc. Y quería preguntarle, ¿habrá algunas enseñanzas ahí prácticas para nosotros, seguro? Y bueno, ¿conoce usted algún libro que se pueda leer para intentar conocerlo y comprenderlo? Gracias. Sí, sobre la primera pregunta, yo creo que el déficit público debería ser el eje de la política económica nacional de los próximos 10 años. O sea, que nada se haga, que no se haga nada que vaya en contra de ese objetivo de estabilidad presupuestaria. Así de claro, porque con una situación como la actual, en la que tenemos un 7, un 8% de déficit y, como he dicho, un déficit estructural del 4%, no vamos a cumplir con los objetivos de Bruselas, según el propio gobierno de España. O sea, según los presupuestos generales del Estado, no vamos a tener un 3% de déficit hasta 2025. ¡Hasta 2025! ¡Ojo! Claro que no. Y lo dice el propio gobierno, que casi nunca cumple sus previsiones, y esto da igual de qué partido sea. Es un foco de vulnerabilidad terrible. Yo lo digo muchas veces. Si estalla la crisis financiera, que yo creo que va a estallar, España se puede convertir en la Grecia de 2011 de un día para otro. En el momento en el que el Centro Europeo diga, dejo de comprar tu deuda, estamos fuera de los mercados financieros internacionales. Esa es la realidad, porque en 2020-2021 ha comprado toda nuestra deuda. Con lo cual, coincido contigo plenamente en que los objetivos de estabilidad presupuestaria deberían de ser prioritarios en cualquier política económica, y nadie los está haciendo prioritarios. ¿Pero por qué no están en el debate tanto como deberían ser? Porque a nivel político tiene un coste muy elevado. Claro. O sea, eso sí, es mucho más fácil decir voy a subir las pensiones un 8,5% que decir voy a reducir 30.000 millones de euros el gasto público, aunque sea una eficiencia. ¿Me explico? Has tenido el ejemplo en Reino Unido hace muy poco, el plan de Liz Truss, ¿no? Nos han vendido que era por una malvada bajada de impuestos de 45.000 millones de libras, cuando la otra cara de la moneda da una subida de gasto de 60.000 millones de libras. ¿Por qué se desploma la libra? Por los 60.000 millones de libras. Y ayer el nuevo primer ministro presenta un nuevo plan de 55.000 millones de libras
en el que un 30%, un 55%, 30.000 millones de libras, es reducción del gasto público, que ya veremos de dónde sale, y sube el SMI, sube las pensiones, ¿me explico? Sube los impuestos, y que el coste político de hacer lo que hay que hacer es muy elevado. Ahí tienes la Grecia de 2011, ahí tienes Portugal también de 2011, pero eso no solo en España. Y te digo una cosa, hay un libro maravilloso de Carlos Alesina, que es Austeridad cuando funciona y cuando no, que preguntabas por libros, eso es un libro. Carlos Alesina, Austeridad, 2 puntos, cuando funciona y cuando no, es para que lo lea todo el mundo, en el que habla de estudios empíricos que afirman que cuando hay planes de austeridad bien pensados y bien ejecutados, la gente los recompensa en las urnas. Pero es verdad que el coste político es muy grande. Ahora, yo soy de los que cree que o lo hacemos nosotros o lo va a hacer Bruselas por nosotros. Y Irlanda. La clave de Irlanda es sobre todo la orientación a la competitividad, ¿vale? Ya sabes que Irlanda ha desplomado el impuesto de sociedades, está en un 12% y está atrayendo a todas las grandes tecnológicas del mundo. Claro, desplomas el impuesto de sociedades y recaudas mucho por IRPF, por IVA, por todo lo que... Claro, si viene Facebook y se instala y te paga poco por sociedades, pero contrata a 1.000 empleados a 100.000 euros al año, la tributación por IRPF se te dispara. Ese es el milagro irlandés. ¿Sí es así? Bueno, es difícil, es un poco más complicado, pero va por ahí eso. Sí. Sí, muchas gracias. Yo tenía una pregunta sobre la deuda soberana y Bruselas en un contexto, digamos, bastante difícil como el actual. Si no hay una reforma estructural, políticamente hablando, se esconde ahí, ¿qué puede pasar con esa deuda? Bruselas, ¿hasta qué punto puede refinanciar, digamos, la compra de deuda soberana, con lo cual puede diluir el riesgo de un default o una, digamos, un rescate a la griega en España? Es decir, la Unión Europea está contemplando esto, y esto es una palabra ya bastante fuerte, está contemplando esto como de una forma seria. Puede resquebrajarse la Unión Europea por el hecho de que la deuda pública soberana está ya a unos niveles muy altos. Bueno, Estados Unidos... El euro está en riesgo, no solo por España. Italia tiene una deuda aún mayor que nosotros, es decir, y es un país mucho más sistémico. Y está incluso peor que nosotros. Hay una diferencia entre España e Italia. Nosotros tenemos el 34% de nuestra deuda en el Banco Central Europeo, que es nuestro principal acreedor, a través del Banco de España, y en Italia no tiene tanto peso el Banco Central Europeo y tiene mucho más peso los bancos nacionales. Eso, pues, tiene a favor que en una situación de falta de liquidez, pues siempre puedes acudir, siempre eres más soberano, por decirlo de alguna manera, y tiene en contra lo que nos pasó en España en 2008, que una vez que entra el riesgo sistémico se transmite. Ya no es solo la deuda pública, sino que también es el sistema financiero, ¿no? Nacional. Con lo cual, bueno, son dos situaciones distintas, pero ambos países muy vulnerables. Yo sí que creo que la zona euro está en riesgo, está en peligro, y podemos volver a una situación como la de 2011 y 2012. Sí que lo creo, y lo creo de verdad. Porque en el momento en el que haya una crisis de confianza en la situación financiera internacional, el efecto contagio va a ser muy rápido y muy agresivo. Y te recuerdo que en Europa el plan de rescate fiscal ya se ha hecho, ya se está haciendo, los Next Generation famosos, y ya sabéis que a España han venido 140.000 millones de euros, y no hay margen en política monetaria. Porque dicen, el Banco Central Europeo está subiendo mucho los tipos, ahí estamos en el 1,25%. 1,25. 1,5, vale. Es decir, cuando empezó la crisis de 2008, estábamos en el entorno ligeramente por debajo del 5%. Entonces, es peligroso. Y además es peligroso
comportarnos como lo estamos haciendo, ¿no? Porque hemos visto hace un par de semanas a nuestro presidente del gobierno enfrentarse al Banco Central Europeo porque el Banco Central Europeo ha criticado el famoso impuesto a la banca. Eso me parece muy peligroso y me recuerda mucho a Grecia, a Chipras, porque en el momento en que el Banco Central Europeo nos cierre el grifo, estamos fuera. Bueno, no sé si estamos fuera. Como mínimo no sabemos cómo estamos. Eso como mínimo. No tenemos ni idea de cómo estamos. Me parece muy peligroso. Claro, el hecho de que Estados Unidos y Japón estén muy endeudados también, mucho más endeudados, es un soporte, pero claro, Estados Unidos no tiene que ver con Europa y Japón tampoco. Es que tampoco es verdad que Estados Unidos esté más endeudado que España. 120% del PIB los dos. Es verdad que se han endeudado muchísimo a Estados Unidos últimamente, ¿vale? Pero estamos parecidos. Ahora, la diferencia es que Estados Unidos es el país de referencia en todo el mundo. Su moneda es la más usada de todo el mundo de lejos y su credibilidad está muy por encima de la de Europa. Y en el caso de Japón, es muy distinto. El Japón sí que tiene un 260% del Producto Interior Bruto en deuda pública, mucho más, pero su deuda está concentrada en sus acreedores, en agentes domésticos. ¿Vale? Digamos que son los japoneses de a pie quienes compran la deuda pública japonesa. Es muy distinto a lo que está ocurriendo en España. Dicho lo cual, Japón tiene un problema gordísimo, muy gordo. Es el país que más intervencionismo ha aplicado durante las últimas décadas y es el que peor evoluciona de todos. Y ahora está empezando a aparecer la inflación. En Japón está en el 2,5 y 3%. No está en nuestro 7%, Europa 10%, Estados Unidos 8%, pero está empezando a aparecer. Ya estamos en un 3%. Con lo cual, claro, la situación de todos los bancos centrales, insisto, es muy complicada porque tienen que elegir entre la recesión y la estagflación. Y la recesión te puede llevar a una crisis financiera y la estagflación se cronifica, vamos, ya está cronificada. Lo cual es muy complicado. Buenas. Bueno, felicitar al conferenciante porque creo que ha estado muy brillante, además lo ha explicado como, vamos, con palabras muy coloquiales y lo hemos entendido. La pregunta mía viene porque estamos de acuerdo, que además suscribo un 90% o casi un 100% todas las conclusiones que ha sacado, ¿no? Este año en España hemos visto un fenómeno, por ejemplo, en el sector de la hostelería. Primera pregunta. Respecto a Europa, en el tema de las subvenciones. En España, con las políticas del desempleo, de ayudas al desempleo, ayudas incluso a mujeres maltratadas, subvencionar a todo tipo de gente, me ha dado a mí la impresión de que ha fomentado un poco un absentismo. La gente prefiere a veces cobrar el desempleo, es decir, si voy a cobrar 1.000 euros de desempleo, y me van a pagar 1.000 trabajando, pues eligen el desempleo y no van a trabajar. Y eso explica un poco que este año ha habido, pues en hostelería sobre todo, que el turismo es una potencia y dentro del PIB en España es muy importante, pues se ha notado un déficit de personal, digamos, o supuestamente por esa causa, ¿no? Que la gente prefiere pues, vivir de subvenciones, vivir del desempleo en lugar de ir a trabajar. Quiero saber si en Europa también existe todo esto, ¿no? toda esta cuestión. Otra cuestión, después de la pandemia, los funcionarios. Hay también un tema de productividad. La mayoría de los funcionarios teletrabajan. Es decir, mañana nos ponen una multa en tráfico y si bueno, quieres ir a recurrirla, ya tienes que pedir cita, una cita previa, digo, a la Seguridad Social, en muchos hospitales, citas médicas, etcétera, el teletrabajo. Es decir, las preguntas serían las mismas. ¿En Europa también sucede todo esto? Es decir, existe el teletrabajo, tienen el tema de productividad de aquí y el tema también de las subvenciones que fomentan este absentismo por su repercusión en la productividad laboral. La cultura de las subvenciones es peligrosísima. Lo que está instalado en España es peligrosísimo. No existe en Europa. Lo que sí que existe es en Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina. La cultura de las subvenciones está muy extendida en Argentina. ¿Qué es lo que existe en Europa?
ejemplo, los países nórdicos, que los sigo poniendo como ejemplo porque les enfrenta a los intervencionistas contra su propio espejo. ¿Existen subsidios de desempleo en los países nórdicos? Sí, muy altos. Y a mí me parece muy bien que haya una red de seguridad para quien no tiene empleo. Me parece muy bien, porque da libertad, asegura una subsistencia y un larguísimo beneficio. Ahora bien, si tú rechazas X trabajos, entonces son 2 o 3 trabajos, pierdes tu subsidio. Eso implica que los servicios de empleo tienen que funcionar no solo para dar subsidios, sino también para encontrar trabajo, todos los que están desempleados, y eso implica que tú tienes que pues hacer un esfuerzo también por reciclarte y por buscar ese trabajo en el que estés más a gusto. Porque aquí en Noruega, en Suecia, en Finlandia te ofrecen un trabajo y si rechazas 3, pierdes tu subsidio. Y hay otro mecanismo también que a mí me parece muy interesante, pero mucho. En los países donde hay salario mínimo, son compatibles los subsidios de desempleo y otro tipo de subsidio con trabajar hasta que tu remuneración total sea la del salario mínimo. Es decir, tú imagínate que ahora el salario mínimo está en 1.000 euros al mes, ¿vale? Imagínate que cobras una prestación por desempleo por valor de 450 euros. Bien, pues tú puedes trabajar y recibir un sueldo de hasta 550 euros sin dejar de recibir esa prestación por desempleo. ¿Me explico? O sea, no recibes solo los 550, recibes los 1.000. A partir de 1.100, pues ya sí que dejas de recibir. Esos son 2 mecanismos que a mí me parecen muy interesantes y que existen en Europa. Sobre el teletrabajo. Y yo es que creo que el sistema público nacional hay que retomarlo entero. Hay una burocratización, ya lo digo, 1 millón de páginas de leyes todos los años y ninguna deroga la anterior, es todo a más. Hay una burocratización muy importante y el sistema de empleo público en España es muy rígido. Es decir, los funcionarios valen para una cosa y solo para eso. No puedes cambiarlo en función de las necesidades de cada momento. Y con lo cual yo creo que una reforma en ese sentido es importantísima, que es lo que ocurre en Europa. El teletrabajo en sí no es ni bueno ni malo, siempre que seas capaces de responder a las necesidades, en este caso del ciudadano. Es decir, si tú eres un funcionario de Hacienda que hace declaraciones de la renta a la gente, lo siento mucho, no. Será muy difícil que el teletrabaje, porque una persona, un ciudadano, tiene que ir a la oficina de Hacienda a hacer su declaración de la renta. No sé si me explico. Entonces, los derechos de los funcionarios, como de cualquier otro colectivo, deben estar supeditados al de la persona a la que se elige. Y es lo que ocurre en Europa. Los 2 ejemplos que has dado nos acercan mucho más a Latinoamérica que a Europa. Quería preguntar sobre el déficit estructural, que habéis dicho que era de un 4%. ¿Qué es lo que proponéis para reducirlo? ¿Cuáles son las medidas que nadie quiere tomar, pero lo que proponéis por lo menos para reducirlo? Sí, ya les he dicho, 60.000 millones de euros en eficiencia en el gasto público y dirigir las subvenciones hacia donde tienen que ir. No puede ser que haya 14.000 millones de euros, ojo, 14.000 millones de euros de 2017, que hay que saber dónde estamos ahora, en subvenciones que no sabemos a dónde van. Esas dos medidas, para empezar, de mano. Después, mejora la competitividad, mercado de trabajo, etcétera, etcétera, deberían servir para reducir la tasa de paro. Con esa tasa de paro, por ejemplo, los gastos en subsidios de desempleo caen, tienen más capacidad para mejorar las pensiones, que la seguridad social ahora mismo es un poco sin fondo y un larguísimo etcétera. Esas mejoras de la competitividad, empresas más grandes, suponen más recaudación. Como sabes, el 40% de las pymes en este país están en pérdida. Es decir, la recaudación por sociedades del 40% de las pymes es cero. Si hay empresas más grandes, recaudan más por sociedades, incluso bajando el tipo. No sé si me estoy explicando. Y de esa forma se baja el déficit estructural. No tiene nada que ver con quitar derechos a los ciudadanos, echar a funcionarios a la calle, ni que los pensionistas cobren menos. No tiene nada que ver. Yo no tengo ningún problema en que los pensionistas cobren lo que cobren. Tengo problemas en el 14% de cambio. Ahí le tengo problemas. Porque ese 13% de más de gente que cobra muy poco, lo que hace es que no podamos pagar esas pensiones. La pregunta del caballero de antes. Si hay muchos ejecutivos con grandes sueldos, podemos pagar mejor las pensiones. Sin tocar el sistema.
O sea, no es ninguna idea descabellada. Tú no tocas el sistema. Yo no estoy muy de acuerdo con él, pero me da igual. No tocas el sistema. Lo que tienes que tocar son los mecanismos del sistema para que funcione bien. Una pregunta muy rápida y felicitar por su conferencia, pero nadie del gobierno va a oír sus conferencias. Yo tengo la suerte, espero que no me lo han dicho por ahí, de que me oye Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y estamos muy alineados. Nosotros en la Comunidad de Madrid llevamos 3 años en déficit público, hemos presentado los presupuestos que están dentro de los objetivos de estabilidad, estamos reduciendo el endeudamiento, somos la única comunidad autónoma que reduce el endeudamiento. Es mentira que los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid funcionen mal. Podría sacar aquí el argumentario, no lo voy a hacer, pero sí que voy a decir que es mentira. La Comunidad de Madrid va a crecer el año que viene un 33% más que la media nacional, tiene una tasa de paro más baja que la media nacional, tiene la tasa de empleo más alta de toda España. Y esto que estoy contando aquí se demuestra en la Comunidad de Madrid. Y ojo, no nos lo hemos inventado. La Comunidad de Madrid lleva haciéndolo desde hace décadas. Esto no me lo he inventado. Cuando se hizo en el gobierno de España, este país funcionó bien. Cuando se está haciendo la Comunidad de Madrid, este país funciona bien. Que me escuche y que me quiera escuchar. Yo no voy a dejar de decirlo por trabajar en un sitio o en otro. Me niego. Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel Rodríguez Asensio por esta, yo creo que magnífica conferencia. Muchas gracias a ustedes por acudir esta tarde tan tempestuosa al Ateneo de Santander y desde luego felicitar también a quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo. Y recordarles que la semana que viene y la siguiente seguiremos con una intensa programación aquí en el Ateneo sobre diferentes asuntos, no solamente la economía, la sanidad, la física, el cine, sino también otras cuestiones como la literatura o la sociología. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a